La selección argentina sub-20 tiene muchos jugadores que están jugando en el fútbol europeo. Chicos que nacieron en el fútbol argentino y se fueron muy jóvenes, o chicos que directamente nacieron en Europa y se fueron formando en el viejo continente, pero tienen nacionalidad argentina. Vamos a ver cuál es la realidad de cada uno de ellos. ¿Son importantes para sus clubes? ¿Tienen continuidad? ¿Hay chances de que sus clubes los cedan para jugar el Mundial sub-20 teniendo en cuenta que no hay obligatoriedad de cesión de jugadores para esta competencia? Empecemos hablando justamente de uno de los más resonantes, que es Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho a mediados de marzo, como estamos viendo, se lesionó. Una lesión que lo va a marginar por 6 semanas de la competencia. Y se perdió varios partidos, tanto de Europa League como de Premier League. Se sabe que para principios de mayo, segunda semana de mayo, podemos ver a Alejandro Garnacho en cancha. Y quedaría muy poco para el comienzo de la competencia. Sinceramente pienso que va a ser muy difícil que el Manchester ceda a Alejandro Garnacho. Tiene que haber un trabajo conjunto entre el jugador y AFA para lograr ese permiso, porque es un jugador que antes de la lesión estaba siendo muy tenido en cuenta por Ten Hag y veíamos un Manchester que mejoraba muchísimo a medida que entraba y se hacía partícipe Alejandro Garnacho de las acciones. Está mandado a ser una de las grandes figuras de la Premier League en el futuro, si todo sigue como estamos viendo, este avance de Alejandro Garnacho, pero es un chico que es partícipe, tiene minutos en casi todos los partidos hasta que, bueno, apareció esta lesión. Vimos que el lunes 17 de abril volvió a ponerse los botines. Se espera que en un par de semanas ya tenga el alta médica. Así que buscar de esa manera el alta futbolístico y ver si hay chances de que llegue al próximo mundial. Yo sinceramente lo veo difícil, pero sería un eslabón fundamental para el equipo de Javier Mascherano, que no pudo contar con él en el sudamericano. Y se habla que el Manchester en aquel momento en el sudamericano, la respuesta que le dio a AFA fue que no le darían el permiso para el sudamericano, pero sí para el Mundial Sub-20. Ahora Argentina es parte del Mundial Sub-20 porque al ser anfitrión logra automáticamente la clasificación a la competencia y esperemos que Manchester cumpla con esa palabra. Apareció esta lesión en el medio y todo puede variar. Pasamos al segundo nombre, Facundo Buonanotte, otro chico que está jugando en la Premier. Este tiene pasado en Rosario Central, donde era uno de los jugadores fundamentales del equipo de Rosario. Después, acá cuando aparece que no estuvo convocado es porque formó parte del Sudamericano Sub-20. Este es el antecedente bueno que tiene Facundo Buonanotte. Ya fue parte, ya logró ese permiso, fue parte de la selección argentina Sub-20 en el Sudamericano. Se lesionó y no pudo jugar prácticamente y a su retorno tuvo algunos minutos importantes en el Brighton, pero de los últimos 7 partidos solamente jugó 8 minutos. Teniendo en cuenta el antecedente de que lo cedieron para el sudamericano y de que está jugando poco actualmente en el Brighton, creo que es un jugador que puede lograr la autorización por parte de su equipo para ser parte del próximo mundial. Es un jugador importante para la columna de la selección argentina. Fue convocado por Lionel Scaloni para ser parte de la última fecha FIFA de mayores, para entrenar con la selección campeona del mundo. Pasamos a otro que está en Premier, otro que jugó el sudamericano. En este caso, Máximo Perrone se fue a la Premier, se fue al Manchester City una vez que finalizó el sudamericano sub-20. Hoy no es parte prácticamente de los planes presentes o a corto plazo del Manchester City. Vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de los últimos 10 partidos solamente jugó 21 minutos. Y si vemos para atrás, tampoco tuvo mayor participación. Tenemos que irnos a el partido con Colombia del Sudamericano Sub-20 para ver por lo menos más de 19 minutos en cancha de Máximo Perrone. Es un jugador que está pensado para el futuro del Manchester, teniendo en cuenta que no está siendo parte de la rotación actual del Manchester City. Creo que es otro jugador que si la AFA hace las cosas bien, puede lograr la autorización para estar en el Mundial Sub-20. Pasemos a otro. Este también lo veo difícil. Es Matías Soulé. Juega en la Juventus, exjugador de Vélez. Ya está en el primer equipo hace mucho tiempo. Es un jugador que de los últimos 5 partidos no le ha tocado jugar, pero venimos de un partido como titular, venimos de varios partidos en los que tuvo participación. No lo veo tan difícil
como la autorización de Garnacho, pero es un jugador que habitualmente forma parte de la rotación de la Juventus. Hoy la Juventus está pasando una situación delicada y se está optando por poner jugadores de experiencia y no tanto a los jóvenes. Teniendo en cuenta que esto va a ser sobre el final de la temporada, vamos a ver dónde está parado la Juventus, qué objetivos tiene y de ahí ver si se puede lograr la autorización de Matías Soulé, uno de los chicos que una vez que se conoció la noticia de que Argentina tenía chances de ser la anfitriona del próximo Mundial Sub-20, fue el primero en dar la cara, apareció en televisión diciendo que les gustaría a él y a todo el grupo de los europibes ser parte de esta competencia. Un extremo muy importante, mandado a tener 15 años de selección argentina mayor en el futuro. Realmente, junto a Garnacho, creo que son los dos jugadores que más experiencia en primera europea están teniendo hasta el momento. Luca Romero, de la Lazio. Cuando hablamos de Luca Romero nos tenemos que remontar a varios años atrás, cuando en aquella sub-15 que comandaba justamente Diego Placente, también, porque la sub-17 la comanda Diego Placente, en este caso pensando en la sub-20, es un chico que debutó con 15 años en primera división cuando jugaba en el Mallorca. Pasó a la Lazio y en la Lazio, si bien vemos que es un chico que le tienen mucho cariño, siempre se habla bien de él en conferencias de prensa, es poca la participación que está teniendo en cancha Luca Romero, que puede actuar por todo el frente de ataque. Lo vemos más que nada como extremo por alguna de las bandas, generalmente por derecha, puede aparecer como media punta. Para mí el mejor Luca Romero actúa detrás del 9, pero es solamente una cuestión de gustos. Y estamos viendo que son solamente 13 minutos en los últimos 9 partidos para Luca Romero, que tuvo su debut como titular en la Conference League, pero que habitualmente le está costando hacer pie. Veníamos de un mes de diciembre donde tenía bastante participación, pero en lo que va del 2023 la cosa le está costando un poquito más de la cuenta. No sabemos cómo va a estar la Lazio en el momento del Mundial Sub-20, pero creo que es otro jugador que si se hacen las cosas bien se puede lograr la autorización. Además, para la Lazio, tener un chico 9 partidos parado, de un chico de 18 años, no tiene demasiado sentido. Por eso le puede dar hasta rodaje a un chico que habitualmente no utiliza la Lazio en la liga italiana. Pero es un jugador que ya tiene el roce europeo, como el resto, como Máximo Perrone, que recién nombrábamos, como Facundo Buonanotte, que no tienen gran cantidad de minutos. Es bueno que tengan este roce. Pasamos a Matteo Tanlongo. Y acá tengo que hacer un parate. Matteo Tanlongo, Matías Soulé y Alejandro Garnacho son 3 jugadores que están jugando la Europa League. Sus equipos están jugando la Europa League, están en cuartos de final. Solamente uno de ellos, porque están por el mismo lado del cuadro, va a llegar a la final. Y la final de la Europa League es el 31 de mayo, 11 días después de que comience la competencia. Lo que uno imagina que los entrenadores de estos 3 equipos tendrán la idea de contar con todo su plantel para el partido más importante de la temporada, que va a ser una final europea. Teniendo en cuenta esta salvedad, va a ser muy difícil que se logre la citación o el permiso de citación para alguno de estos chicos si es que llega a la final. Matteo Tanlongo es utilizado como mediocampista central, salió a Rosario Central como Facundo Buonanotte, está en el Sporting de Lisboa, fue parte de la sub-20 cuando todavía no estaba en Europa, después fue muy complicado, pero también vemos, son puñaditos de minutos que tiene el Sporting de Lisboa. Creo que es un jugador que, como decíamos, si desde que está en el Sporting todavía no le tocó ser titular. Es un jugador que, como decíamos, si no llega a la final de la Europa League, puede lograr el permiso, la citación para el Mundial Sub-20. Los últimos 3 partidos estuvo en el banco y no tuvo minutos. 7 minutos contra el Gil Vicente, 22 contra el Santa Clara, que fue el puñado de minutos más grande que tuvo después del Braga, los 28 del Braga que tuvo en el fútbol europeo. Mediocampista central importante en el fútbol argentino, lo había hecho muy bien. Pasamos a Valentín Carboni. Yo apuesto a que Valentín Carboni va a tener la autorización. Valentín Carboni juega en el Inter, tiene solamente 18 años recién cumplidos, es categoría 2005. ¿Qué significa? Que Valentín Carboni va a tener 2 procesos sub-20.
porque en el 2025 todavía va a tener edad de jugar la sub-20. Ya por su carrera en aquel momento va a ser imposible, porque es un chico que va a pasos agigantados. Ya fue convocado por Scaloni. Lionel Messi habló muy bien de él, en los entrenamientos lo veía muy bien. Incluso después de la foto que conocimos con Messi se quedaron hablando porque Messi lo veía bien y deseándole lo mejor para el futuro, pero en el primer equipo del Inter no tiene prácticamente participación. Por eso creo que va a lograr la citación, va a lograr la autorización, perdón, al Mundial Sub-20. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos en los que solamente estuvo en el banco de suplentes. Después viene 11 minutos contra la Spezia, 8 contra el Bolonia, 1 minuto con la Sampdoria. Es muy poco, por una cuestión de edad también, que es muy poco lo que está siendo tenido en cuenta Valentín Carboni en la primera categoría del Inter, en el primer equipo del Inter, y además el Inter está jugando Champions. Imaginábamos que en la rotación de tener un equipo los miércoles y otro equipo los domingos podía meterse Valentín Carboni, pero se le está haciendo difícil. De todas maneras, el año pasado fue elegido la revelación del torneo de reserva porque era muy joven, no tenía edad de reserva todavía en el primavera, y ahora ya está en el primer equipo. Yo sinceramente pienso que Valentín Carboni va a estar en el próximo Mundial. Nos metemos con su hermano, con Franco Carboni. Acá la historia es distinta. Si bien vemos que en cuestión de minutos no hay diferencia. Franco Carboni juega de lateral izquierdo en el Monza de Italia. Su pase pertenece al Inter. La primera mitad de la temporada, o sea, de agosto a diciembre, estuvo cedido en el Cagliari, en la segunda división del fútbol italiano. Cuando arrancó el año 2023 se va al Monza, también cedido, sin opción de compra. La idea del Inter es que tenga minutos, que tenga rodaje, no quieren hacer negocio con él, sino lo que quieren es que adquiera experiencia para en un futuro ser el lateral izquierdo del Inter. Hoy vemos que está jugando poco, 27 contra el Empoli el 4 de marzo, 32 minutos contra el Monza el 18 de febrero. Es muy poco lo que está teniendo en minutos Franco Carboni. ¿Pero por qué digo que es distinta la situación? Porque ahora es jugador del Monza. El Monza se va a deshacer de él o su préstamo finaliza a fines de junio. Al Monza no le interesa mostrar a Franco Carboni porque no es parte de su capital. Es solamente un jugador cedido y no tiene intenciones de que tenga rodaje, no tiene intenciones, hablo en materia de plantel. No tiene ningún beneficio para el Monza que tenga rodaje Franco Carboni con la camiseta argentina, porque si lo vende, ese dinero va para el Inter, porque es propiedad del Inter. Por eso creo que es más difícil que Franco Carboni esté en el próximo Mundial Sub-20. Si bien es otro de los jugadores que se manifestó que les gustaría estar en el Mundial, que se puso muy contento cuando conoció la noticia de que Argentina era sede de ese Mundial, veo muy difícil, sinceramente, que esto se pueda dar. Nos metemos con Thiago Geralnik, jugador del Villarreal B, un chico que hizo las inferiores en River y durante la pandemia se fue a España y ya está hace un buen tiempo en el equipo de la Comunidad Valenciana. Vemos un Thiago Geralnik que le está costando tener minutos en el Villarreal B, hizo una asistencia, su primera asistencia en el Villarreal B, pero habitualmente le cuesta jugar. Es otro chico que si Mascherano quiere puede lograr la autorización de cara al próximo Mundial. Estuvo siendo parte de la selección argentina durante aquella convocatoria que Lionel Scaloni llamó a chicos sub-20 para que entrenen con la mayor, donde conocimos el nombre de Alejandro Garnacho, enero del año 2022. Y después, una vez que pasó al Villarreal B, nos encontramos con esto. En el juvenil lo estaba haciendo muy bien y ahora le está costando aparecer con minutos serios, porque vemos que tuvo 45 minutos contra el Málaga, donde dio una asistencia, pero venía de 23, 1, 16, con muchos partidos en los que no ingresó. Nos metemos con Nico Paz. Nico Paz, se habla muy bien de Nico Paz, realmente tiene un talento diferente. Vemos los partidos del Castilla, que es el segundo equipo del Real Madrid, y es un jugador distinto. Tiene edad todavía para jugar en el juvenil, pero está siendo titular en lo que sería el Real Madrid B. Vemos que durante lo que va del año, ya en febrero de este año 2023, se empezó a sumar al equipo del Castilla, al Real Madrid B, y está teniendo muy buena cantidad de minutos.
dando asistencias, siendo protagonista. Es un chico que habitualmente lo suben al primer equipo para entrenarse con los mediocampistas del Real Madrid, con Toni Kroos, con Modric, con Valverde. Y además tiene esto, la particularidad de que eligió jugar para la selección argentina porque nació en Tenerife, es hijo de Pablo Paz, mundialista argentino en Francia 98, y ya estuvo en el Sudamericano Sub-20, por eso creo que la autorización de Nico Paz va a estar fácil de tramitar, creo que va a estar en el próximo Mundial y esperemos que Mascherano en esta oportunidad lo utilice con mayor cantidad de frecuencia, porque vimos que la cuestión de Mascherano durante el último Mundial era un entrenador que hacía rotar mucho, porque había muy poco tiempo de descanso entre un partido y otro. Esperemos que en el Mundial eso no suceda. Nos metemos con el Pocho, con Román Vega, central o lateral izquierdo del Villarreal, del Barcelona B. Es un chico que ya está jugando hace un buen tiempo, estuvo en el torneo de la Alcudia con la selección sub-20 y vemos que es habitualmente titular en el Barça B. No sé cómo va a ser el desarrollo de esta autorización, sinceramente, porque el hecho de estar jugando le puede quitar esa chance de jugar el Mundial Sub-20, pero lo cierto es que está jugando en el Barcelona B, no está jugando en el primer equipo del Barcelona. Teniendo en cuenta el desarrollo del jugador, le puede ser más importante a él jugar, y para el Barça también, que juegue el Mundial Sub-20 y que por esas 3 semanas no juegue la tercera división del fútbol español. Nos metemos con el Pocho Román. Lucas Román también se fue hace muy poquito al Barça B y le está costando hacer pie al Pocho Román. Son puñados de minutos, 3 minutos, 11 minutos, 2 minutos, 19 donde hizo un gol, 18, 23. Empezó a jugar recién el 21 de enero de este año 2023. Venía de un gran pasado en Ferrocarril Oeste. Realmente se conoció su nombre cuando no es común que se conozca lo que pasa en las categorías de ascenso del fútbol argentino. Ya empezó a sonar en Europa el nombre de Pocho Román. Ahora está adaptándose para un chico de 18 años, de 19 años, llegar a un país distinto, una cultura diferente, compañeros distintos, no es tu club. Es mucho cambio, así que hay que darle un tiempo de adaptación. Esta es la realidad de los europibes. Vamos a ver finalmente cómo se desarrollan las autorizaciones, porque ahora ese es el principal objetivo de AFA, poder hacer lo posible para que Javier Mascherano tenga la mayor cantidad de jugadores a su disposición. Veo muy difícil lo de Garnacho, veo muy difícil lo de Soulé, porque son 2 jugadores que están teniendo continuidad en los primeros equipos. Veo algo difícil lo de Tanlongo, pero el resto podría ser negociable. Podría aparecer la autorización para que representen a la selección argentina en el próximo Mundial Sub-20 que arranca el 20 de mayo. Me gustaría que opines abajo. ¿Cuál te gustaría que de estos chicos sea convocado al próximo Mundial Sub-20 con la selección argentina? Agradezco a todos los miembros del canal, a todos aquellos suscriptores que también están en Twitch, a los que colaboran a través de Mercado Pago, PayPal y Cafecito, y a todos aquellos que comparten este contenido. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina.